esperanza San Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Oh, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Yo en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Oh, sobre la tempestad, oh, Él es Rey. Yo en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Oh, sobre la tempestad, oh, Él es Rey. Yo, Él es Rey. Yo, Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Buenos días, me llamo Larry y soy miembro de la Iglesia La Fuente. Hoy continuamos en el libro de Ruth, en nuestra serie sobre la providencia de Dios. Pastor Joe comenzó la semana pasada con el primer capítulo. A veces me encuentro con historias desgarradoras de refugiados desesperados que huyen de la persecución y la calamidad con la esperanza de encontrar una vida mejor en otro país. Muy a menudo su viaje es más aterrador y lleno de peligros que las vidas que dejaron atrás. Pongámonos en el lugar de Ruth y Noemí mientras dan los siguientes pasos, arriesgando su presente y su futuro con las condiciones que enfrentan. Revisando rápidamente, vimos a una familia de 4 personas que abandonó su ciudad natal de Belén debido a una hambruna desastrosa. No había pan para comer. Su permanencia de al menos 10 años en el país vecino de Moab, a unas 50 millas de distancia, terminó con dolor tras dolor. Primero, Elimelech murió. Entonces, los 2 hijos que se habían casado con mujeres moabitas también murieron, ambos sin hijos. 3 muertes, bam, 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 en esta progresión de dolor y pérdida. Finalmente, la viuda Noemí se entera de que Dios se ha acordado de su pueblo en Belén. El Señor ha vuelto a dar pan a su pueblo. Las 3 viudas comienzan el viaje a Belén, pero aparentemente sin un plan concreto de qué hacer
a continuación. Noemí comienza el gran adiós para que se salgan del apuro de la manera más gentil posible. Ella trata de enviarlas a ambas de regreso a su propia gente para buscar una vida mejor, pero Ruth rechaza absolutamente la sugerencia de Noemí de separarse. Contra toda lógica y sin nada de autoconservación, Ruth insiste en quedarse con Noemí mientras su suegra viva. Además, Ruth toma al Dios de Noemí como su propio Dios, llegando a una profunda fe mientras insiste en quedarse con ella. Cuando Noemí entra a Belén una vez más, se siente desolada, abandonada y amargada por todo lo que ha sucedido. Ella culpa a Dios, el Todopoderoso, por los desastres. Se fue con las manos llenas, con un esposo y 2 hijos, y regresa vacía. No se llama más a sí misma Noemí, nombre que significa agradable. Ella les pide a los demás que la llamen Mara, que significa amarga, sin esposo, sin hijos, sin pan, sin sustento, sin esperanza, sin intimidad con el Todopoderoso. Ni usa su propio nombre. Pero ella no está tan vacía. Incluso su vacío se llenará abundantemente. Dios no olvidó a Noemí, ni abandonó a ella. Su nuera, Ruth, está a su lado. Ruth ha llegado a tener una fe radical en el Señor Dios y permanece con Noemí. En el capítulo 2 de Ruth hay 3 personajes principales: la valiente viuda moabita Ruth, Boaz, el influente terrateniente, y Noemí, la suegra. El momento de la llegada de Ruth y Noemí en Belén es al comienzo de la cosecha de cebada, típicamente alrededor de marzo o abril. Es probable que las noches sigan siendo frescas, pero los días ya están empezando a calentar. Vamos a leer Ruth 1, 22. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Alguna vez te has sentido como un extraño o forastero? Como el único que no conoce las costumbres de la región? Como alguien que es fácil de aprovechar o explotar? Vulnerable, indefenso, en riesgo o peligro? Algunos de ustedes han agonizado en sus propias historias de inmigración. Documentos, green card, trabajo, casa alquilada, hijos y sus escuelas. Desafíos que enfrentamos con fe en Dios, pues ni todos ya están solucionados. La historia de Ruth y Noemí habla a nuestro corazón. La supervivencia parece ser lo más importante para Noemí y Ruth, mientras se preguntan qué hacer para poner pan en la mesa. Ahora que Ruth ha dejado atrás a su propia gente para venir como extranjera y adoptar una nueva gente para la suya, ¿qué protección legal experimentará? ¿Alguna vez superaría el prejuicio y el estigma asociados a sus orígenes extranjeros? ¿O será tratada con desprecio y odio en Belén? Los obstáculos contra Ruth son grandes. Ser extranjera, hablar como extranjera, una larga historia de odio y desprecio contra su pueblo, los moabitas. Ser viuda, sin propiedad propia y sin esposo para protegerla. Pobreza extrema. La gracia de Dios no depende de nuestro pasado, pues viene a los que no la merecen. Supera la idolatría, perdona las cosas terribles que hemos practicado. Dios se deleita en perdonar a los pecadores, redimidos por la sangre del Salvador Jesucristo. Y si puede salvarnos, también puede darnos un nuevo lugar de dignidad en medio del pueblo de Dios, cambiando por completo el pasado. Él nos da valor y honor.
Muchos de ustedes han tenido la experiencia, o sus padres o abuelos la tuvieron, de dejar un país y un pueblo para establecer una nueva patria para su familia. Ustedes han tentado aprender un nuevo idioma con todas las dificultades. Yo sé muy bien de las dificultades. Yo también con mi familia cuando dejamos los Estados Unidos para llegar a Brasil y después a Albania, adoptar nuevas costumbres, enfrentar un laberinto de nuevas expectativas que vienen con su patria adoptiva. ¿Dónde nos encuentra Dios en este viaje? Encontraremos en Él a ese proveedor y protector totalmente confiable que tanto anhelamos. Ruth no se fue de Moab por la terrible vida que vivió allí, a pesar de la muerte de su esposo. La vida sería más fácil y más segura en Moab, no en Belén. No, fue su nueva fe en Dios y su fiel amor y devoción a Noemí lo que la hizo decidida a seguir a Noemí a esta tierra nueva y desconocida. En el primer versículo del capítulo 2 se presenta el tercer personaje principal del libro, llamado Boaz. Este es un hombre poderoso con mucho potencial para rescatar a Noemí y Ruth, pero ¿usará su poder para ayudar a las dos viudas? ¿O permanecerá indiferente a su vulnerabilidad y necesidad? Versículo 1. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, o sea, un hombre poderoso y valiente, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Versículo 2. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió: ve, hija mía. Estas palabras, en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia, levantan la pregunta: ¿quién sería esa persona? ¿Dónde va a experimentar Ruth bondad humana en esta nueva tierra? ¿Qué solución existe para sus necesidades inmediatas y a largo plazo? La pregunta más grande es: ¿qué hará Dios para abrir puertas a Ruth y Noemí para satisfacer sus necesidades? Noemí podría haber pasado mucho tiempo y esfuerzo pensando en su propia estrategia de supervivencia antes de salir de Moab, pero sin incluir ni Orpa ni Ruth en su plan. Según la ley de Moisés, un pariente redentor podía comprar o redimir las propiedades alquiladas de Elimelech y garantizar así un ingreso por el resto de su vida. Pero ahora con Ruth, ¿qué hacer? La ley de Moisés garantizaba ciertas protecciones a los indefensos y vulnerables, es decir, huérfanos, viudas y extranjeros o forasteros. Eso es recoger espigas. Deuteronomio 24, 19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Se tenían que dejar los rincones de los campos y no se podía espigar o rebuscar la tierra segada, ni las viñas después de la vendimia. Debía dejarse para que los pobres lo recogieran libremente para su sustento. Pero poca gente prestó atención a lo que exigía la ley. Esto fue durante la época de los jueces, y lo que sabemos de eso es que cada persona hizo lo que le parecía correcto. Sí, Ruth tenía el derecho legal de salir y espigar de la cosecha. Los propietarios de los campos estaban incluso obligados por ley a dejar parte de la producción del campo para que estas personas indefensas la recogieran para sus propios hogares. ¿Con qué frecuencia los latinos y otros inmigrantes han descubierto que la ley dice una cosa, pero nadie la obedece?
O el abogado solo está exigiendo dinero sin hacer nada por usted. O la ley se ha cambiado. Me pregunto si Noemí hablaría de esto con Ruth y le contaría lo que la ley preveía, pero sin tener muchas esperanzas de que saliera bien. Ambas debían haberse sentido impotentes, pero al menos Ruth no iba a permanecer pasiva. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Iba a hacer todo lo posible para mantener a su suegra y a ella misma para sobrevivir en esta nueva tierra. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa posición? Necesitar un trabajo diario, cualquier trabajo, no importa lo agotador, inconveniente y degradante que sea. Cualquier cosa para traer comida a la mesa. El COVID-19 ha llevado a algunos de nosotros al borde del desastre. Conocemos muchas personas que tienen esos trabajos diurnos. Son necesarios para la economía, recibiendo solamente el salario mínimo, pero corren un riesgo grande trabajando donde el COVID-19 podría propagarse fácilmente. Donde deberíamos tener protección bajo la ley, muchos de nuestros compañeros temen la deportación, la discriminación, incluso ser separados de sus hijos por abusos arbitrarios de poder. Dios ve nuestra situación difícil. A Él le importa. Él es poderoso para entrar en nuestro mundo y cambiar las cosas. Y Él es bueno. Podemos confiar plenamente en Él. Al regresar al versículo 3 de Ruth 2, nos encontramos con una frase interesante usada a menudo por los narradores. Y sucedió que lo que descubrimos es que las cosas no suceden por casualidad. Dios está detrás de todo esto. No solo está dirigiendo a Ruth a un campo determinado, sino que también ha estado trabajando durante generaciones para hacer del dueño de ese campo una persona de honor, integridad y generosidad. Incluso en medio de una generación infiel, todavía hay personas valientes que aman al Señor y sirven a los demás con generosidad. Veamos cómo funciona esto. Versículo 3. Partió Ruth, pues, y espigó en el campo en pos de los segadores. Y sucedió que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. En ese momento vino Booz de Belén. Las frases, y sucedió que, en ese momento, cuando vemos varias coincidencias favorables, todas que se unen para nuestro bien, esto es evidencia de la mano de Dios que responde a la oración. Él sabe lo que necesitamos. No es por casualidad, ni es suerte. Es la providencia de Dios. ¿Recuerdas de la semana pasada? Dios es soberano y Él es bueno. Vos ya nos fue presentado en el versículo 1. Un hombre poderoso y valiente, las mismas palabras que se usan para describir a algunos de los jueces que Dios usó para liberar a su pueblo. Escuche las palabras que salen de su boca. Versículo 4. Y dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes. Ellos le respondieron, que el Señor te bendiga. El pueblo de Dios usa palabras de gracia para bendecir a los demás en el nombre del Señor. No es solo una fórmula, sino que es una oración consciente que aporta un beneficio real a la otra persona. Tenemos nosotros esta costumbre. El Señor sea con ustedes. Es un saludo en forma de oración y parece una forma habitual de hablar para Booz. Él ha dignificado a los jornaleros al recordar el nombre del Señor. Y ellos se han acostumbrado a responder de la misma manera, trayendo también una bendición sobre la cabeza del dueño. De repente, Booz ve a alguien a quien no reconoce, una mujer mucho más joven, Ruth. Entonces le pide a la persona que ha dejado a cargo que complete los antecedentes.
5. Entonces Boaz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Esta expresión, preguntando quién cuida a esta joven o a quién pertenece, reconoce la vulnerabilidad de una joven sola en el campo. ¿Quién la garantiza protección? Vemos la postura protectora de Boaz hacia la joven Ruth. Esto conduce a un momento ajá para Boaz, una vez que se entera de quién es esta mujer y lo que ya ha hecho por Noemí, la esposa de su pariente Elimelech. Versículo 6. Y el siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Ahora el propietario puede hacer lo que quiera. Por supuesto, alguien que recoge tras los segadores podría caminar a casa todos los días con una cantidad mínima de grano, tal vez lo suficiente para comer ese mismo día. Nadie va a engordar con espigar. Quizás algunos de ustedes estén pensando: si este tipo Boaz es tan rico y agradable, mientras Ruth es diligente y trabajadora, ¿por qué Boaz no le ofrece un trabajo con el salario mínimo? Pero lo que Boaz acaba de escuchar de su gerente le alerta a una responsabilidad más profunda, una responsabilidad familiar que toca su corazón. Posiblemente desde los primeros momentos, él ya sabe que él puede convertirse en el pariente redentor. Entonces, ¿qué hizo? Boaz le ofrece protección a Ruth. Versículo 8. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Vos sabe que hay muchos peligros para una mujer soltera y no acompañada. Incluso el libro de los jueces habla de una sórdida violación y asesinato de una mujer joven durante este periodo de los jueces. Por eso Boaz le ofrece protección y garantiza que Ruth estará bien cuidada durante toda la cosecha. Boaz también actúa por el bienestar de Noemí, la suegra. Detrás de escena, su mente ahora se agita rápidamente para pensar qué más podría hacer para favorecer a esta joven en nombre de su suegra Noemí. Su corazón lo impulsa a una generosidad extravagante. Boaz es un hombre fiel que recuerda las obligaciones de la familia con su amor fiel y su corazón generoso. ¿Cuántos de nosotros somos como Boaz, yendo más allá del llamado del deber o del mínimo que se requiere para atender las necesidades de otros que están más desesperados que nosotros? Continúa en el versículo 9. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ruth está asombrada al escuchar las palabras de gracia de Boaz. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué un hombre rico y poderoso como Boaz debería siquiera darse cuenta o preocuparse? Ella responde con profunda humildad. Vamos a leer en el versículo 10. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: porque he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí siendo yo extranjera. Boaz le respondió: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. No es una forma de decir: gracias, Ruth, por todos tus sacrificios. Dejar a tu padre, a tu madre, a tu tierra natal para venir a un pueblo que nunca habías conocido suena a lo que hizo el padre Abraham en Génesis capítulo 12. Vos está haciendo esta comparación de abandonar el pasado para ser fiel en el presente
y en el futuro, al Dios que asegura nuestro destino. Él está reconociendo el increíble sacrificio que Ruth ha hecho para satisfacer las necesidades de su suegra Noemí. Una vez más, declara otra bendición a esta joven. Él pone la conversación y el trabajo del día en un plano completamente diferente. Reconoce que Ruth no ha confiado en una estrategia humana para mantener a su suegra y a sí misma, sino que en realidad ha llegado a depender del Señor Dios para su refugio. Leyendo en el versículo 12, la oración y bendición de Booz hacia Ruth. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esto es el lugar más seguro de todos. Entonces, en versículo 13, ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. Qué hombre agradable. Qué maravillosa oración de bendición viene de sus labios para la pobre viuda moabita Ruth. Vos demuestra de una manera significativa cómo es Dios, pero Dios va extravagantemente más profundo al darnos a su propio Hijo, Jesucristo. La semana pasada, el pastor Joe comparó la providencia de Dios con su bondad detrás de las cortinas. Aquí vemos a Booz también usando su bondad detrás de las cortinas. Nos da una imagen de la providencia de Dios, pero a escala humana. Cada uno de nosotros debería aprender a ser como Booz. ¿Qué más hace Booz detrás de las cortinas para cuidar a esta joven viuda y a su suegra? Todo esto es más y más allá de lo que la ley requiere. Él le da comida y agua en abundancia, incluso con las obras. 14. A la hora de comer, Booz le dijo a Ruth, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores. Booz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Él da instrucciones secretas a sus trabajadores y al jefe para asegurarse de que deliberadamente dejen mucha cebada que ella pueda recoger. 15. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos y les dijo, déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüenzan. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. Mientras tanto, vemos a Ruth trabajando duro con gran energía y sacrificio para cuidar a Noemí. Fíjate en su carácter mientras sirve con el agotador trabajo de sus manos. Ella es diligente en hacer todo lo que sea humanamente posible en su humilde estado, recogiendo después de las cosechadoras. Versículo 17. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como 22 litros de cebada. Ella lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado, y se lo dio a Noemí. Al final del día terminará con suficiente cebada para más de 20 barras de pan. Belén, que significa la casa de pan, se llenó de nuevo con pan para Ruth y Noemí. Cuando se compara eso con lo que ganaría uno de los jornaleros por el salario de un día, Ruth obtiene mucho más en comparación. Es una generosidad fantástica, generosidad extravagante. Cuando muestra cuánto trajo a casa, tanto de su almuerzo como de toda la cebada que espigó, su suegra apenas puede creer lo que ve. ¡Wow! Ella estalla en una bendición espontánea de quien sea que haya sido tan generoso con esta joven vulnerable el primer día. Versículo 19. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy?
bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre con quien trabajé hoy, él se llama Boaz. Este nombre le suena a Noemí. De repente, esas manos vacías al final del capítulo 1 se llenan de tal abundancia que apenas puede creerlo. Dios está saliendo adelante usando a un pariente cercano de una manera totalmente inesperada. ¿Puede él ser el pariente redentor? No tienen que preocuparse de dónde vendrá la comida hoy o mañana o incluso dentro de una semana. Imagínense si vos mantiene un poco de su generosidad durante toda la cosecha de cebada y después la cosecha de trigo hasta julio. De repente ya no están desesperadas, temiendo por su supervivencia. Versículo 20. Noemí dijo a su nuera, sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Quizás incluso en el primer día de la cosecha, las ruedas ya están girando en la mente de Noemí sobre un futuro posible con un pariente redentor. Voy a dejar los detalles sobre un pariente redentor para Pastor Joe la semana que viene, pero terminaremos con la lectura del capítulo para escuchar cómo Ruth prosperó en ese ambiente protegido durante los siguientes meses de cosecha, hasta el mes de julio. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo, además él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. Y ella vivía con su suegra. ¿Cuánto ha cambiado ya la situación? Noemí ya no está vacía, sus manos vacías se han llenado de grano, su mesa vacía y cubierta de comida, su despensa rebosante de provisiones. Su estallido desesperado contra lo que el Todopoderoso había hecho para arruinar su vida en el primer capítulo, ya está rompiendo en alabanza por su abundante provisión y palabras de bendición para aquellos que recuerdan a los vivos y a los muertos con bondad y amor. ¿Qué nos llena la boca? Son palabras de aliento y estima para quienes satisfacen nuestras necesidades en los trabajos diurnos y las industrias de servicios. Nos oponemos a la tendencia de deshumanizar a quienes trabajan con el sudor de su frente para atender las necesidades de los demás. Los exaltamos con honor y dignidad y palabras de bendición. Hablamos frecuentemente de la bondad del Señor. Hay muchas personas que necesitan ver nuestra dependencia del Dios que provee. Algunos están desesperados. Pueden sentir que lo han perdido todo. Necesitan una perspectiva nueva y la esperanza de que haya un Dios que vea. Hay un Dios poderoso. Este Dios se preocupa por nosotros. Dependemos de Él. Y el ejemplo de respeto y amor entre la nuera Ruth y su suegra Noemí. ¡Qué ejemplo bueno! Ruth y Noemí elevan el listón con un afecto y una devoción incomparables entre una nuera y una suegra. Doy gracias a Dios por mi propia suegra. Ella y yo nos hicimos muy cercanos. Nosotros, los discípulos de Jesús, deberíamos ser diferentes de las familias rotas que son tan comunes en esta tierra. Deberíamos ser tan poderosamente diferentes que la gente se sorprenda al ver nuestro amor fiel dentro de nuestra familia extendida y se maravillarán de la transformación de nuestras vidas y valores. La intimidad que mostramos unos con los otros debe testificar que pertenecemos a Jesús. Y vos, todos queremos ser como Él, poderoso, influente, valiente y un hombre rico que usó
su prosperidad como una fuente de bendición para los demás. Era maravilloso para los cosechadores poder trabajar en los campos que pertenecían a él. Habló a la gente con respeto e introdujo a Dios en la conversación. Necesitamos personas así en nuestras vidas. Necesitamos ser personas así en nuestras esferas de influencia en la vida de los demás. Sobre todo vemos la providencia de Dios. No fue solo casualidad lo que le llevó a Ruth al campo de Booz. Fue la mano misericordiosa de Dios. ¿Cuáles son los peligros y desastres que nos enfrentamos en medio de esta crisis de COVID-19? El libro de Ruth dice, a través de esta narrativa asombrosa y diálogo edificante, arrojemos todas nuestras preocupaciones sobre Dios. Pedro dice lo mismo y terminamos con esto. 1 Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Oremos. Gracias, Padre, por tu mano generosa y por tu provisión para nosotros. Por fe ponemos toda nuestra ansiedad, todas las preocupaciones de esta vida en ti. Sabemos que te preocupas por nosotros. Gracias por los ejemplos de aquellos que han confiado en ti, en su desesperación, y tú has estado ahí para ellos. También necesitamos tu protección en nuestra vida. Edifica nuestra fe. Danos la confianza para ser misericordiosos con los demás, para tener palabras de bendición para las personas que nos encontramos día tras día. Enséñanos a ser personas fieles y a servir las necesidades de los demás sin pensar primero en nosotros mismos. Amén y amén. Gracias por la oportunidad de sincronizarse a nuestro canal de YouTube o en Facebook Live. Gracias por el hermano Larry, que ha sido de gran bendición con esta preciosa meditación de la palabra de Dios, el capítulo 2 del libro de Ruth. Si no he tenido la oportunidad de conocerlos a ustedes, mi nombre es Joe Buitrago, soy el pastor de la Iglesia La Fuente. El hermano Larry es parte de nuestro equipo de enseñanza y frecuentemente lo van a estar mirando en nuestro canal de YouTube o en Facebook Live. Y le damos gracias a Dios por esta poderosa enseñanza. Y me llamó la atención cómo terminó él el mensaje. Y quiero recordarles para que en esta semana puedan meditar en esta meditación de el capítulo 2 de Ruth, pero también él terminó con esta preciosa invitación. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. En 1 de Pedro 5:7, esa invitación de entregarle a Dios, de confiar, como dijo el hermano Larry, en la providencia de Dios. Y acuérdense que Dios hace su mejor trabajo detrás de las cortinas. Cuando nosotros estamos durmiendo, Dios está trabajando. Ten fe, hermanos, que Dios está trabajando en tu vida. Quiero invitarlos a ustedes, si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo hoy. Si usted nos está mirando en Facebook, denos un like ahí. Si a usted le gustaría saber un poquito más sobre nuestra iglesia, hemos puesto un enlace ahí que lo va a llevar a nuestra página de web. También quiero invitarlo, si usted desea, es motivado por Dios a dar financieramente, hemos puesto un enlace ahí en la descripción del video. Usted puede seguir ese enlace y puede dar lo que Dios le ponga en su corazón. Quiero invitarlos a ustedes que viven en la ciudad de Fresno, en las ciudades alrededor de la ciudad de Fresno. Todos los domingos a las 9 de la mañana estamos teniendo servicios en vivo afuera. Espero que usted pueda traer a su familia y pueda estar con nosotros y pueda adorar a Dios juntos. Hermanos, amigos, estamos orando por ustedes. Dios no ha terminado con nosotros. Confiemos en su providencia, que Él está en control de nuestras vidas. Bendiciones.